Hola amigos, qué gusto estar de nuevo con ustedes después de estos más o menos 15 días que me tomé de vacaciones. Algunos días estuve acá, otros días estuve en la costa donde me invitó una hija. Y quiero inmediatamente antes de entrar en materia agradecer a las personas que me saludaron con ocasión de mi cumpleaños el 19 de febrero y que incluso algunos me hicieron regalos. Quiero, por ejemplo, la Fundación Robert Mosick y Hayek Labs me hicieron un regalo muy bonito, entre otras este lapicero que estoy usando ahora, un lapicero fuente precioso. Y don Claudio Galdames me regaló esta preciosa polera que estoy usando. Ustedes pueden ver ahí lo que dice. Está bien que si a usted no le gusta el ajedrez, pero etcétera, no voy a seguir leyendo lo que viene más abajo. Otras personas me trajeron una torta, una señora me trajo una torta dulce y una torta salada exquisita. Una compañera de trabajo, Nicole, me mandó estaba fuera de Chile, sin embargo se la arregló para mandarme una exquisita torta. He recibido muchas muestras de cariño, regalos. Hoy día que estoy grabando este programa para ustedes, una persona que tiene un establecimiento de hortalizas y frutas en San José de Maipo me trajo unas sandías fantásticas que ya no se ven, porque prácticamente por una serie de características no se pueden transportar en camión porque se rompen muy fácilmente. Me explicaba, son deliciosas. He recibido muchas muestras de cariño, yo las agradezco como corresponde. O sea, en realidad no sé cómo corresponde agradecer muestras de cariño, ¿no? Yo no soy un hombre especialmente que me brote a chorros, así como el afecto y la cosa sentimental, pero realmente me hizo bastante efecto el sentir que muchas personas se acordaron de mí. Y voy a entrar ahora en materia. Voy a partir obviamente con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Probablemente se me va a ir el programa entero en eso. Si alcanzo, voy a tocar algunos elementos solamente del tema de la Convención Constitucional. Me voy a limitar a estas dos cosas y probablemente van a estar muy incompletas. Piensen ustedes que la guerra se está librando en este momento. Y es un proceso, un evento que tiene repercusiones y significaciones muy complejas. No voy a ser yo que pueda dirimir todos los aspectos de eso con absoluta claridad y ordenadamente. Yo creo que nadie lo puede hacer. Así es que yo lo que voy a hacer es entregarle una serie de puntos que se me han ido ocurriendo, que he ido pensando. Algunos son de mayor magnitud o amplitud que otros son bastante específicos. Esperamos con el curso de esto que los periodistas llaman una noticia en curso, una noticia que está todavía ocurriendo. Vayamos teniendo más claro. No tenemos además tampoco conocimiento acerca de cuál va a ser el final de esto. En el momento que estoy grabando se acaba de terminar la primera reunión de los delegados de Ucrania y Rusia que se juntaron en Belarus, al norte de Ucrania, para llegar a alguna parte. No sé qué parte podrán llegar, es bien difícil. No sé si en este momento mismo en que estoy grabando ha ocurrido algún evento decisivo desde el punto de vista puramente militar. Así es que todo lo que les voy a decir sobre el tema es incompleto, es fragmentario, es un cuadro completamente desordenado en cierto sentido. Y voy a partir primero para contextualizar un poco, recordándole a ustedes que en algún momento, cuando cayó el muro de Berlín, cuando se derrumbó el imperio soviético, el mundo de la Unión Soviética, cuando pasó todo eso a finales de los 90, de los 80, un señor llamado Fukuyama escribió o publicó un libro que se llamaba El fin de la historia, proponiendo la idea de que se había terminado el gran conflicto en cuanto a los modelos legítimos o viables u operacionales de convivencia, los modelos sociales y políticos, y que en esto había triunfado el liberalismo. Y me da la impresión que Fukuyama planteaba que la historia se había acabado en el sentido de que ya eso
salía de la disputa, que los eventos que pudieron ocurrir en el transcurso de la vida humana de las naciones, por supuesto iban a seguir ocurriendo, pero ya no iban a ser decisivos en ese sentido. Pero en realidad yo creo que muchos sospechamos desde un principio que había ahí un sofisma, que apenas se resuelve un gran tema o conflicto aparece otro, como lo vamos a ver, y que por lo tanto no había llegado a su fin la historia, sino que había llegado a su fin cierta historia, cierto conflicto, aparentemente. En esa época, en los años, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, la caída del Imperio Soviético, lo que se estaba dirimiendo era cuál iba a ser el futuro del planeta. Si el futuro estaba en el modelo socialista o en el modelo liberal, y ganó este último. Y sobre esa base fue que Fukuyama escribió su libro El fin de la historia. Ahora, ¿qué papel juega esta guerra de Rusia contra Ucrania? ¿Qué sentido tiene? ¿Es una que esté manifestando un dilema como el anterior que les he mencionado, socialismo o liberalismo? ¿Es una guerra que está manifestando otro dilema importante que ha surgido, y desde luego sí ha surgido una nueva divergencia, una nueva encrucijada? Pero ¿esta guerra es expresión de esa encrucijada? ¿O este es un conflicto, por así decirlo, reaccionario? Un conflicto que resulta de ideas o propósitos que ya están obsoletos, que no tienen sentido, que no corresponden a la marcha de la historia, que no corresponden a los dilemas auténticos que se presentan y llevan, podríamos decir, a las guerras necesarias. Y cuando digo guerras necesarias, entiéndase que no me refiero a una guerra necesaria desde el punto de vista moral, no voy a hacer ningún juicio moral, sino que guerras que tienen sentido por cuanto representan un conflicto entre modelos divergentes y opuestos, cada uno de los cuales deslegitimiza al otro. Este tipo de argumentación que asocia las guerras importantes con procesos históricos de gran magnitud está expresado fantásticamente en este libro, que yo se lo he mostrado en alguna otra oportunidad, El escudo de Aquiles, de Philip Bobbitt, uno de los mejores libros que he leído en toda mi vida de ciencias políticas, que lo he leído ya 2 veces y pienso leerlo por 3ª vez, si es que no lo he leído 3 veces y lo voy a leer por 4ª vez, donde las guerras aparecen no como resultado, digamos las guerras importantes, como resultado de meramente la locura, la decisión gratuita o caprichosa de un líder, o cualquier circunstancia de ese tipo, sino que independientemente del papel que jueguen efectivamente las personas, esa guerra resulta de cierta necesidad histórica por el enfrentamiento de modelos que, cohabitando en el mismo planeta y por lo tanto directo e indirectamente disputándose los recursos de prestigio, los recursos materiales, los recursos poblacionales del globo, entran en colisión y tarde o temprano eso se dirime con una guerra en gran escala. Yo diría que una de las primeras guerras de ese tipo, que no son meramente el resultado de un capricho o de un repentismo de alguien, sino que de una necesidad histórica, es la famosa guerra del Peloponeso, cuando en el fondo parte del mundo griego, de la Hélade, con regímenes oligárquicos, se sintieron amenazados por la mera existencia de Atenas y su régimen democrático. Naturalmente habían otros factores que entraron en juego, la historia es muy complicada, no es una sola causa que clara y desnudamente opera y empuja los acontecimientos, sino que es realmente una multitud de variables, de vectores que con distintas velocidades, interactuando además entre sí, conforman la materia misma de la historia. Como ejemplo ahora de guerra innecesaria, o sea, de una guerra que ya trataba de resolver un asunto que estaba resuelto,
y yo creo que los estudiantes de la historia romana estarán de acuerdo conmigo, podríamos considerar, por ejemplo, el intento del emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo, que presidía en esa época el Imperio Romano de Oriente. Lo que quedaba del Imperio Romano Occidente había caído, se había desintegrado en una multitud de reinos bárbaros. Justiniano en el siglo VI trató de reconstituir el Imperio Romano en su integridad e inició una guerra contra el reino ostrogodo, que reinaba en ese momento en Italia, también contra el reino de los vándalos en el norte de África, y también intentó algo por el estilo en España. Y fue una guerra grande, fue una guerra importante desde el punto de vista de los efectivos involucrados, de las pérdidas humanas, de los daños, de las consecuencias, pero era una guerra que no tenía sentido. El Imperio Romano, por lo menos en la parte occidental, ya no tenía posibilidad, estaba históricamente muerto. El intentar reconstituirlo con los ejércitos dirigidos primero por Belisario y después por Narcés, dos generales muy brillantes de Justiniano, era una labor innecesaria, era un intento de ir contra la marcha de la historia, y tanto es así que luego de destruir el reino ostrogodo, la reconquista de Italia duró muy poco tiempo. Llegaron otros bárbaros y la reconquista italiana se desmoronó, y lo único que dejó fue una huella de destrucción. Entonces, hay guerras que no corresponden en absoluto a las grandes cuestiones que se están enfrentando en un momento dado en la historia humana. Estoy hablando de las guerras importantes. En este momento, creo yo, en el mundo, el dilema, la gran encrucijada que reemplazó socialismo versus liberalismo, que estuvo esa lucha con muchas manifestaciones, guerras locales, Vietnam, aquí y allá, desde 1945 hasta fines de los años 80. Ese conflicto fue resuelto. Fue resuelto en gran parte. De lo cual, digamos, su manifestación fue la caída del Imperio Soviético completamente. Simplemente ese modelo no era capaz de enfrentar la capacidad militar, tecnológica, política y económica del mundo liberal, del mundo capitalista, y se derrumbó, fue derrotado. Y de ahí la ilusión de algunos de que la historia se acababa. Pero emergió con mucha rapidez, porque ahora la historia avanza más rápido, un nuevo dilema que me voy a permitir presentarlo tal como yo veo las cosas después de mi primer bloque comercial, porque el programa continúa, porque tenemos, entre otras cosas, publicidad, como ustedes comprenderán. Y quiero partir, publicidad que ustedes conocen además y que me sirve para recordárselo, la oportunidad para los que quieren invertir fuera de Chile e incluso quieren ya vivir fuera de Chile, como lamentablemente no hay pocas personas que están en eso, como lo hemos conversado acá en muchos programas. Está la oportunidad que ofrece la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio, que en representación del Estado portugués le ofrece a usted la oportunidad de invertir en Portugal con una serie de tremendos beneficios asociados a esa inversión. Hay una condición importante: la inversión mínima es de 280.000 euros, que debe ser más o menos 280 millones de pesos o 300, no sé, depende del cambio, pero estamos hablando de más de 250 millones de pesos, yo creo, como por parte mínima. Pero, aparte que Portugal es muy hospitalario para las inversiones, usted obtiene un montón de beneficios. El más importante es la Golden Visa, que es casi, no es, pero es casi un pasaporte para usted y familia. Usted puede convertirse en un residente de Portugal per secula seculorum, con su familia, con solo hacer la inversión y haberse dado una vuelta por Portugal 7 días. Y usted gana este beneficio, y hay otros más. Estar de residente en Portugal evidentemente significa que usted tiene todas las ventajas y todas las libertades, salvo la ciudadanía política, por supuesto, para moverse por Portugal y por el resto de Europa. Porque Portugal es parte de la Unión Europea. Y hay otros beneficios, estimado amigo. Yo les sugiero que entren a www.goldenvisa.cl. Creo que ahí están los datos exactos, ya en 15 días he olvidado algunas cosas, y vean todas las oportunidades que tienen de invertir en Portugal, un país muy bonito por lo demás.
Y continúo con mi proyecto en línea.com. Este sitio es para aquellos que manejan como ejecutivo o como propietario empresas constructoras que quieren crear una buena lealtad, una buena relación con sus clientes que han confiado en ellos, que incluso les han comprado en verde y que tienen derecho, creo yo, a saber día a día cuántas veces se les ocurra cuál es el estatus de lo que compraron, cómo va la construcción y luego cuando les entregan, pongamos un departamento, tener ese contacto disponible para cualquier cosa que ocurra. Tener una relación de este tipo con un cliente que está poniendo muchos millones de pesos, especialmente hoy en día, merece ese cliente esta facilidad, esta posibilidad de estar en un contacto directo con la empresa. ¿Qué gana la empresa? Gana prestigio, gana confianza. El cliente que compró y ha sido bien atendido y ha recibido información al día con el sitio miproyectoenlinea.com es una empresa que va a contar con más clientes. Así es que ya saben, miproyectoenlinea.com. Y continúo en este bloque con inviertanusa.cl, que ya saben ustedes es una manera bien sencilla. Usted no tiene que hacer casi nada, salvo poner la plata para invertir en Estados Unidos. Usted entra al sitio inviertanusa.cl, que es de una empresa china norteamericana, y ellos van a partir ofreciéndole miles de opciones en el ámbito de la inversión mobiliaria, digamos, las llamadas franquicias, empresas de distinto tipo. Le van a ofrecer cientos de opciones inmobiliarias como las que ustedes están viendo a mi derecha, pero casas, departamentos, sitios, playa, de todo. Le van a conseguir cuenta corriente en bancos norteamericanos, le van a conseguir créditos en esos bancos norteamericanos, lo van a ayudar a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo van a asesorar cada paso que usted dé, e incluso si usted quiere irse a residir a Estados Unidos, van a ayudarlo a conseguir la visa de residencia. Todo eso en inviertaenusa.cl. Y no olviden, amigos, los que quieren juntar plata rápido para hacer estos negocios, pero no tienen liquidez, pero tienen propiedades, que el vendedor de propiedades más rápido de Chile es Ángel Hey. Comprobado, garantizado, recontra chequeado. Amigos, pónganse en contacto con él y vendan rápido. Más rápido que si lo pusieran en manos de otro corredor. Vuelvo. Yo creo que la gran disputa histórica, llamémosla así, o el gran dilema histórico, la encrucijada, tal como lo veo, es, dadas las nuevas condiciones del mundo, los problemas ambientales, los problemas climáticos, los problemas de población, los temas de las epidemias que van a multiplicarse debido al aumento de la población mundial y la gran cantidad de interacciones de esta población que se contacta unos con otros fácilmente, los temas económicos, en fin, todos los temas complejos que han ido madurando a todo nivel en muy pocos años, que estaban en barbecho hacía tiempo, pero que ahora se ha acelerado su maduración. Todo esto genera un nuevo dilema. Y el dilema es otra vez entre el modelo, llamémoslo así, occidental, liberal, capitalista, el de la civilización occidental, pónganle ustedes el nombre que les parezca mejor, y el modelo que representa en este momento a su modo, por supuesto, puede tener otras modalidades de expresión, el modelo chino. Una sociedad mucho menos liberal, una sociedad donde hay mucho más vigilancia en la conducta de los ciudadanos, una sociedad donde el Estado tiene una mucha mayor interferencia en la actividad económica, una sociedad donde impera una estructura política monolítica, una sociedad donde impera un discurso políticamente correcto y ningún otro más. Ese es el modelo que ofrece China y que en periodos previos intentó balbuceantemente y con fracasadamente de ofrecer la Unión Soviética. Ese es el nuevo dilema, creo yo, que se está planteando en el mundo. Y como resultado de situaciones objetivas y no otra vez del capricho de algún ideólogo o de algún político. Y por lo tanto, si el día de mañana hubiera una guerra, Dios no lo quiera, pero si hubiera una guerra entre China y Estados Unidos, al menos vamos a poder decir, esta guerra al menos tiene sentido, responde a una necesidad histórica de dirimir un conflicto objetivo y real
derivado de cómo se va a organizar el mundo y de que los dos modelos distintos y opuestos se deslegitiman, se niegan, se obstaculizan mutuamente, por lo tanto va a tener que haber un enfrentamiento en el plano cinético, en el plano físico, en el plano militar. Yo quiero insistir en este libro una vez más, que lo considero una obra excepcionalmente brillante, donde claramente las guerras importantes, no me refiero a cualquier escaramuza, cualquier tontería, las guerras no son accidentes históricos, no son interrupciones lamentables, sino que forman parte orgánica del desarrollo histórico de las sociedades en sus relaciones mutuas. Porque las sociedades están en relaciones mutuas, no viven cada una en un planeta aparte. Y de ahí la guerra es constitutiva, es esencial, es parte orgánica de la vida de una sociedad, de una civilización, nos guste o no. Entonces, una guerra entre China y Estados Unidos, desastrosa como sería, uno podría decir, era un enfrentamiento que tenía que producirse. Y si no se produce cinéticamente, se va a producir y se está produciendo en otros planos, pero hay un enfrentamiento real. Esos sistemas, por mucho que se hable de la coexistencia, del comercio, de la colaboración y la cooperación, en realidad no pueden coexistir en el largo plazo. No pueden. Van a entrar finalmente, inevitablemente, en disputas, por último, físicas, territoriales, de recursos. Al lado de todo eso, la guerra que desencadenó Putin parece una guerra reaccionaria, una guerra que no tiene sentido. Es una guerra anticuada. Es una guerra en la que aparentemente Putin quiere reconstituir, como Justiniano quiso reconstituir el Imperio Romano, Putin quiere reconstituir el Imperio Soviético. Y para eso recurre al viejo procedimiento de aplastar militarmente, eso es lo que ha intentado, a sus vecinos. No olvidemos cómo se constituyó el Imperio Soviético. El Imperio Soviético se constituyó después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas rojas avanzaron por Europa Central y de modos directos e indirectos crearon gobiernos comunistas en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría, en Rumania, en Bulgaria, y ayudaron a crear un gobierno comunista en Yugoslavia, aunque se les independizó bastante, y se me está olvidando la República Democrática Alemana. Todo eso no lo hizo una elección, no hubo una elección. Fueron las tropas soviéticas, fue un avance de conquista, fue una conquista territorial sobre la base del ejército rojo, que era en ese momento el marán del mundo. Y lo que está haciendo Putin ahora, lo que hizo Putin, concentrando recursos militares, es exactamente eso, tratar de reconstruir el Imperio Soviético. Primero lo hizo apoderándose o ayudando a los supuestos separatistas en una región que se llama Osetia y otra, una parte de Georgia. Todas esas son regiones del Asia Central. Y ahora, atacando Ucrania y pretendiendo que se desarmen, que dejen de ser parte de la NATO o de la OTAN, Bulgaria, que está en la OTAN. Y probablemente también le tiene echado el ojo a los países bálticos, a Letonia, Estonia, Lituania. Pero eso es obsoleto. Y por lo tanto está condenado al fracaso en todos los sentidos, incluso si militarmente salieran adelante. Cosa que parece que no está ocurriendo. De hecho, Rusia, su gobierno específicamente, porque la mayor parte de los rusos no tienen culpa que los metan en este baile, va a quedar en la peor situación imaginable, aún si el día de mañana, aún si en 10 minutos más, se toman el Palacio de Gobierno en Kiev. Van a quedar por los suelos desde el punto de vista del prestigio, si es que todavía tenían alguno, desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista económico, porque están sufriendo una serie de represalias económicas o sanciones muy, pero muy duras. Y podrían haber algunas más todavía, porque esto es una noticia en marcha, como dicen los periodistas. Van a quedar por los suelos. Y todo esto, además, sin ninguna garantía de que siquiera van a vencer militarmente. Lo que está ocurriendo ahora es un fracaso de los planes militares de Putin,
y sus militares, su círculo político íntimo. Ellos pensaban tomarse Kiev a lo más en 2 días. Ellos pensaban que iban a destruir muy rápidamente el ejército ucraniano, que la población iba a quedar, digamos, paralizada, se iban a tomar el poder, iban a decapitar la jefatura política de Ucrania, iban a poner un gobierno títere, no iban a alcanzar prácticamente a reaccionar las potencias occidentales, y con el fait accompli iban a, por supuesto, pagar los costos que iban a haber de todas maneras, políticos, militares, etcétera, pero iban a llegar a su objetivo rápidamente, sí, al estilo de la Blitzkrieg alemana. Pero se encontraron con una nuez bastante dura de roer, por varias razones. Parece ser que el ejército ruso no era tan poderoso como se pintaba, es mucho más numeroso, pero no es tan eficiente como los que se les están oponiendo. Yo estuve viendo algunas en canales extranjeros, no sé si van a salir en la televisión chilena, imágenes de soldados rusos que fueron tomados prisioneros y todos diciendo lo mismo, que los habían llevado ahí con el pretexto de ejercicios, que esa era la explicación que le daba a todo el mundo Putin, que esto eran ejercicios, y que de la noche a la mañana le habían dicho, bueno, ahora vamos a atacar Ucrania. ¿Y quiénes eran esos soldados en su gran mayoría? Reclutas de 19, 20 años, mal equipados, mal entrenados, y lo que es más importante, sin ninguna razón de ser en sus mentes, sin ningún motivo, sin ninguna pasión, para ir a atacar a gente que habla un idioma muy parecido, el ucraniano muy parecido al ruso, con el cual probablemente tienen relaciones, quizás pasaban veraneos ahí, quizás tenían amigos o parientes ahí, y de la noche a la mañana le dicen que tienen que ir a atacar, sobre la base de argumentos que ni siquiera la persona más estúpida en Rusia podría creer, como por ejemplo que Ucrania constituía un peligro, un país que es la 4ª parte de Rusia, constituía un peligro para Rusia. Entonces, cuando un ejército está formado por soldados que no tienen ningún motivo para luchar, usted comprenderá, y usted probablemente ha visto videos, yo he visto ya bastantes videos en la BBC, en CNN incluso, en Fox, en Al Jazeera, que es la mejor cadena que yo he visto hasta el momento internacional, y se las recomiendo a todos, en otras cadenas de otros países. Esos soldados sin motivación, cuando el tanque que va en la columna, encabezando la columna, recibe un misil antitanque, un Javelin, por ejemplo, que son tremendamente eficaces, y sus compañeros que iban ahí resultan pulverizados, y el tanque queda en llama, aunque hayan otros 1000 tanques detrás para seguir avanzando, ¿qué voluntad va a tener ese soldado de seguir adelante? ¿Con cuánto ímpetu va a seguir adelante? ¿Cuánto va a querer arriesgar su vida este soldado que no tiene motivo? En un caso así, y se ha visto en miles de guerras, un soldado que no tiene motivo, que no tiene ninguna motivación, va a hacer lo que le ordenan por un momento, pero cuando empieza el tiroteo de verdad y empiezan a caer sus camaradas a su alrededor y empiezan a haber daño, ya no va a bastar la palabra del oficial y ese soldado va a dejar de combatir, se va a arrojar al suelo, a disparar a cualquier parte, va a retroceder, en fin, no va a ser un combatiente eficiente. Y por el otro lado tenemos exactamente lo contrario, soldados ucranianos que están defendiendo su país y que tienen por lo tanto todos los motivos del mundo para luchar hasta el final. Y estamos viendo el espectáculo de ciudadanos que en su vida habían tomado un arma ni una pistola de agua, creo que ya van 100.000, inscribiéndose como voluntarios para recibir armas, aprendiendo en 2 minutos cómo meter el magazine, echar el cerrojo y dispararla. Quizás no van a ser efectivos en el campo de batalla, quizás al primer disparo van a arrancar, pero eso indica el grado de decisión, de motivación que hay en buena parte de la población ucraniana. Por supuesto que hay otros, lo hemos visto también en los videos, que lo único que han hecho es arrancar, que han huido a países fronterizos, incluyendo mucha gente joven. Pero, bueno, eso es natural, es normal, no todo el mundo es valiente. Pero hay muchos valientes en Ucrania y hay muchos soldados, especialmente los soldados que están decididos a luchar, que tienen un tremendo motivo para luchar. Agreguen a eso lo complicado que es la lucha urbana.
Porque esto no es una batalla a campo traviesa donde usted puede hacer movimientos con sus tropas y puede mandar una columna de tanques por aquí y puede bombardear las posiciones enemigas por acá porque están a la vista. En la ciudad es un laberinto de concreto, de edificios, lleno de lugares para emboscadas. En cualquier momento un solo soldado con un Javelin o con algún otro misil antitanque puede dejar la crema en una columna que va avanzando por una calle. Y eso es lo que ha ocurrido. Los rusos no han podido tomar más que una sola ciudad. La que era más fácil de tomar, que estaba en la costa de Ucrania, mirando al Mar Negro. La más cercana a Crimea. Era la más accesible. No han podido tomar Kiev, no han podido tomar Kharkov y ninguna de las otras ciudades. Pueden rodearlas. Pero ¿de qué sirve rodear una ciudad? ¿De qué sirve poner tropa alrededor? Si usted no puede entrar a ella y el enemigo está ahí, esperándolo, emboscándolo, atrincherado. Agreguemos a eso el factor técnico. Los ucranianos han contado con armamento occidental de primera categoría para luchar contra los blindados rusos. Los Javelin son un arma realmente espectacular. No sé si ustedes han visto algunos videos. Se apunta al tanque, se aprieta el gatillo y no hay que pensar nada más. El cohete sale lentamente del tubo, se eleva y luego cae de arriba hacia abajo. No es un tiro frontal, de arriba hacia abajo, por así decirlo, la torreta del vehículo blindado y lo hace pedazo. Y hay otras armas. Hay otros medios que están usando y están llegando más. Entonces, desde el punto de vista militar, el ataque ruso hasta este momento ha sido un fracaso. Ellos quisieran llevarlo a cabo quirúrgicamente, atacando solo puestos militares, tratando de no atacar a los civiles. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir probablemente? Lo que va a ocurrir es que Putin, que ya no puede retroceder, va a hacer y se va a comportar como se comportaba Hitler en su momento. Va bank, como dicen los jugadores. O sea, si voy perdiendo 1000, pongo 10.000. Si pierdo 10.000, pongo 1.000.000. Va bank. Toda la mesa, toda la parrilla. Y eso significa que puede bombardear las ciudades ucranianas, porque ahí sí que no necesita el valor de los soldados, es meramente un técnico que apunta un misil, es meramente un artillero que apunta una pieza de artillería, es meramente un piloto que deja caer una bomba. Eso es, digamos, más accesible. Ahí el factor motivacional no está presente, es un tema técnico. Luego tenemos a Putin amenazando a Occidente de forma indirecta, diciendo que había puesto en estado de extrema alerta sus fuerzas nucleares. Ese es el gran problema en este momento, en esta cuestión. Y antes de continuar con este análisis, o más bien dicho, con esta serie de puntos que yo sé que están desperdigados, no he podido y creo que nadie tiene todavía un cuadro completo de este asunto, me voy a permitir recordarles, amigos míos, unos cuantos anuncios más. Edisur, una editorial que ofrece puros títulos importantes que yo les he mostrado, están aquí a mi izquierda atrás mío, ustedes ven la columna, se los he mostrado muchas veces, títulos de autores de valor internacional, y está también ofreciendo la posibilidad de que usted se inicie en la filatelia, que es una actividad que casi se hace más interesante ahora que casi no hay sellos postales, porque ¿quién manda cartas hoy en día? Le ofrece a usted la posibilidad de comprar una caja que lo trae todo para iniciarse. Trae 40 fascículos, 14 folios, en total más de 1.200 sellos de verdad, de países y organizaciones, 10 fichas para sellos especiales, 14 folios, un archivador, 80 etiquetas para clasificar, 11 protectores de plástico, todo el material que usted necesita para empezar en serio la filatelia, esta caja en Edisur. Que recuerden ustedes, Edisur tiene su librería física en la calle... ¿Cuál era? Por Dios, ya se me olvidó hasta eso. Me van a perdonar. Me acuerdo el número, 1025. Ya me voy a acordar. Pero ustedes lo están viendo aquí el letrero aquí a mi lado, así que da lo mismo si mi memoria ya es un desastre. Luego continuamos con Autowolf.cl, que repara la carrocería de su vehículo en su casa. Dije carrocería, no chasis. Si usted tiene problemas con motor o con los frenos, tiene que ir a otro lado. Ellos reparan la carrocería, se la dejan impecable. Abollones, problemas de pintura, todas esas cosas en su casa en un día. Usted está viendo lo que hacen, se lo garantizan porque es de gran calidad.
Por eso que lo hacen delante suyo, no tienen ningún problema. 1 año de garantía. AutoWolf.cl. Todo el mundo está haciendo las reparaciones, amononando sus vehículos con AutoWolf. Continúo con KM Millas, amigos, que vuelve con nosotros para contarles que usted puede vender las millas acumuladas por sus vuelos en kmmillas.cl. Le van a comprar las millas. Va a convertir esas millas acumuladas que no le sirven para nada, sino viaja en plata, y a la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Continúo entonces con el tema de lo mal que le ha salido este ataque y cómo se ha ido viendo en la obligación Putin de subir más la apuesta, lo cual es bastante peligroso, por supuesto. No sabemos en qué va a terminar esto. Un posible escenario es que ese círculo íntimo, ese círculo de militares en el Kremlin, digan, momento, wait a minute, este tipo nos está llevando al desastre. Este tipo nos está llevando en último caso a la guerra nuclear, y ahí Rusia desaparece del mapa. A este tipo no podemos seguir obedeciéndolo. Cortémosle la cabeza. Pero esa es una probabilidad muy pequeña, porque en estas dictaduras, en estos regímenes como el de Putin, es muy difícil que se creen las condiciones para esa situación. Miren ustedes lo que pasaba con Hitler. Hitler estaba en su búnker en Berlín, completamente derrotado, con las tropas rusas en su ciudad, y todavía se le obedecía, porque todavía estaba ese miedo típico en este tipo de regímenes, en que cada cual, aunque esté en desacuerdo y quisiera patear en el popó al líder que los ha llevado a la ruina, no se atreve a manifestarlo, ni a decirlo, ni a hacer nada, porque no sabe cuántos de los demás que lo rodean siguen fieles al jerarca, al Führer, al líder. ¿Quién se atreve en el círculo íntimo del Kremlin a levantar el dedo y decir, esto es una locura? Esto es la ruina económica, política, comunicacional, cultural y militar para Rusia. Y en el caso extremo, vamos a ser aniquilados. Porque eso es lo que sería la guerra nuclear para Rusia, la aniquilación. Esa es una posibilidad. La otra es que se vea obligado a llegar a algún tipo de negociación con los ucranianos. Y la tercera posibilidad es que logre imponerse finalmente, ya arrojando el completo peso de sus fuerzas armadas, se apodere de Ucrania, establezca su régimen títere y se apriete el cinturón preparado para resistir la nueva situación en que quedaría Rusia en el mundo, aislada económicamente en un porcentaje altísimo, en la ruina moral, política y económica. Esa es otra posibilidad. Esas cosas pasan. Perdónenme si vuelvo al tema de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. En un momento dado no le quedaba duda ni siquiera al propio Hitler. Yo creo que ya a partir del año 42, 43, que la guerra estaba perdida, que no la podían ganar. Y sin embargo, va-bank, siguieron adelante hasta el final ruinoso, aplastante, devastador que sufrió Alemania, que quedó pulverizada. ¿Quién para esas situaciones? Esa es una posibilidad también. Todo esto, dicho sea de paso ahora, tratando de elevar un poquito la puntería, está constituyendo una nueva situación mundial, que no la vamos a llamar un nuevo orden mundial, porque no es un orden, es un caos mundial. Un orden mundial supone una situación, por definición, regulada, donde hay alguien que manda, alguien que es el vencedor, el hegemón, como lo ha sido Estados Unidos por mucho tiempo, como lo fue Estados Unidos por mucho tiempo. Y dentro de eso pueden haber toda clase de conflictos, por supuesto, pero hay una estructura básica que se mantiene. Ahora no. Ahora tenemos un mundo con un montón de países con armas nucleares, con tecnología militar bastante avanzada, con poblaciones muy grandes, con la sensación que Estados Unidos está en declive. Y eso no constituye un nuevo orden mundial, constituye
cosa que se ha visto antes en la historia humana, uno de esos periodos de trifulca, de tribulaciones, como lo llamaba Arnold Toynbee, uno de esos periodos por los cuales ha pasado el mundo en muchas oportunidades, en que en medio del caos, de los conflictos, de las guerras, de los desastres, finalmente, después de mucho sufrimiento, se establece un nuevo orden. O sea, alguien sale vencedor, algún tipo de organización resulta superior y es adoptada por todos, incluso los derrotados, como ocurrió en Rusia. Cuando cayó el Imperio Soviético, en Rusia empezó a funcionar un modelo, eso sí, corruptísimo de capitalismo. Pero ya no era socialismo. Estamos estamos ya de lleno en un periodo, o si no de lleno, estamos por lo menos en el primer capítulo de un periodo como ese que no está nada resuelto, que un montón de actores entran, se arrojan al ruedo a disputar posiciones más o menos locales o globales. Entre estos actores del mundiales ahora están Estados Unidos, Europa, que ha sufrido una especie de baño de juvencia con esta situación, se han puesto más duros de lo que nunca imaginaron ellos mismos que se iban a poner. Está Irán, que está desarrollando armamento nuclear sin duda alguna, y tiene misiles, y tiene una población grande, y tiene tecnología, y no hay ningún país para mirarlo en menos. Está China, está la India, está Pakistán. Iba a mencionar Israel, pero el problema con Israel es que es demasiado pequeño, a pesar de toda su tecnología y toda su capacidad militar. Es un país que no tiene masa crítica poblacional suficiente para jugar un papel más que regional en el mejor de los casos y a la defensiva. No está en condiciones de grandes planes mundiales. Esa es la nueva situación, que se manifiesta de las más distintas maneras, de las más complejas maneras, en el mundo en su conjunto y dentro de las naciones también en particular, como es el caso nuestro de Chile. No estamos ajenos a toda esta cuestión. Así que tenemos entre Rusia y China una guerra obsoleta, una guerra que uno lo hubiera entendido en 1950, una guerra por conquista territorial y de espacios para reconstituir un imperio que ya murió. Cualquiera que sea el nombre que se le da ahora. Y al mando, esa ambición, de un hombre que pertenece plenamente a ese pasado. Putin, Vladimir Putin, fue funcionario y llegó al grado de coronel de la KGB, la Organización de Inteligencia y de Espionaje Soviética. Desde niño quiso ser espía. Eso ya nos dice algo de la psicología de Putin. Y si uno examina sus palabras, cómo habla, el tono que habla, su expresión, su conducta, su currículum, uno va a ver, y por lo que él mismo ha dicho, que consideró la caída de la Unión Soviética el desastre más grande de la historia humana, poco menos. Es un hombre resentido, es un hombre que tiene rencores. El tipo de hombre inteligente, eso sí, claro, sí, que puede manejar esos rencores cuando no los puede manifestar, pero que está esperando su oportunidad. Y pensó que su oportunidad era ahora. Y se equivocó rotundamente. ¿Quién se iba a imaginar la reacción de Europa? Europa, un continente acobardado, debilitado, un continente que puede ser invadido por tropas terrestres, un continente que depende en gran medida del gas soviético, o sea, ruso, aunque más bien casi podría tener sentido hablar otra vez de soviético. Y sin embargo, la reacción ha sido muy fuerte. Estas cosas suceden a veces. Yo creo haberles mencionado más de algún programa a propósito de asuntos más locales nuestros, que hasta la rata más cobarde, hasta el conejo, si ya uno lo arrincona, muestra los dientes y saca las garras. Y Europa se sintió arrinconada y sacó las garras. Incluso Alemania, que no se atrevía al principio más que a enviar cascos, ningún elemento bélico real, que ni siquiera permitía pasar los vehículos con esos elementos bélicos para Ucrania, ahora está enviando, no me acuerdo el número, creo que 500 o 5.000, no sé, un número muy grande de misiles antitanque y otros elementos letales, y suspendió el famoso gasoducto que es tan importante para las finanzas rusas, y decidió aumentar su presupuesto militar, eso que tanto pedía Trump,
que por lo menos los países europeos gastaran el 2% de su PGB en armamentos, en defensa. Ahora lo acaba de decretar el Congreso, el Parlamento alemán se va a gastar muchísimo dinero en armamento. Cambió el mundo, estimados amigos, la mirada de Europa sobre sí misma y sobre su vecino ruso. Lo único que no ha cambiado probablemente es la mirada de ciertos sectores izquierdistas que por ser izquierdistas, por ser comunistas, y siendo Rusia o habiendo sido Rusia la patria, la madre, la patria del comunismo, han sido siempre rusófilos. Tienen una cierta debilidad, una cierta simpatía, un cariño por Rusia. Y por otro lado, un odio y una antipatía hacia Estados Unidos, el mundo occidental, el capitalismo. Entonces, esos grupos apoyan, por supuesto, a Rusia o miran para otro lado. Aquí hemos visto en América Latina al payaso Maduro manifestando su apoyo. Él no está en condiciones de apoyar a nadie. Él necesita que lo apoyen para mantener su régimen corrupto y asesino. Pero le anunció su apoyo a China, a Rusia. Los chinos jugando siempre ese juego oriental de la cosa sinuosa y bueno, ellos ahí están apoyando pero sin decirlo, o culpando a Estados Unidos y a la OTAN, pero sin decirlo muy fuerte, a la guaite de la laucha, esperando cómo van a sacar provecho de esta situación. Probablemente Rusia va a caer totalmente en brazos de China por razones económicas. Vamos a ver. Esto es una noticia en marcha. Las cosas pueden cambiar en media hora más después que yo termine de grabar esto. O en un día más, o en una semana. No hay manera de dar un cuadro completo de lo que está ocurriendo. Y bueno, aquí se ha dado una situación, se ha dado una dialéctica que es típica en estos casos. El agresor en una guerra siempre tiene ventaja porque agrede, porque tiene un motivo claro, quiere conseguir algo que no tiene. Entonces tiene toda la voluntad, todo el motivo del mundo para agredir. El agredido no tiene un motivo específico sobre nada salvo mantener las cosas como están. Él está contento con su situación y de ese punto de vista, por lo tanto, es débil y ante las amenazas del que va a agredirlo, trata de posponer las cosas, de patear el tarro, de apaciguar. Eso es típico, lo hemos visto en todas las situaciones en que un agresor se prepara a aceptar un golpe. El agredido no tiene ni una razón para ir a la guerra, el agresor sí. El agredido quiere que no haya guerra, el agredido quiere mantener la paz. Pero luego, las tabas se invierten. El agresor, por serlo, salvo que gane de inmediato o que haya sido su tropa, su ejército, adoctrinado, como ocurrió con la Wehrmacht durante años, por una doctrina agresiva y racista como fue el nazismo. Si eso no ocurre, el agresor queda en desventaja moralmente frente al agredido, que ahí sí tiene ya un motivo, una vez que ya es agredido, ese que trató de apaciguar. Estoy pensando, por ejemplo, en la actual Europa. Ese que trató de apaciguar, ese que trató de domesticar al animal, ese que dio muestras de cobardía y de vacilaciones todo el tiempo. Una vez que ya lo agreden, tiene un tremendo motivo para luchar, que es defender lo suyo. Mientras que el que ataca, si no tiene ese adoctrinamiento, se encuentra, como estos soldados rusos que vi yo, interrogados. Es muy interesante ver esos videos, manifestando claramente que los engañaron, así decían. Que los engañaron. Esos soldados rusos no tienen motivo para ir a arriesgar su pellejo, atacando a gente que no han visto en su vida. Bien. En fin, yo creo que Putin invadió un avispero. Ese fue su error. Y vamos a ver cómo se van dando las cosas. Probablemente mañana podremos tocar nuevos elementos de este tema con tantos eventos. Vamos a ver cómo eleva su apuesta Putin, lo cual pone las cosas a un nivel muy peligroso. Vamos a ver cómo reacciona la sociedad rusa
que ya ha manifestado con manifestaciones callejeras que son pequeñas, pero por Dios, en un país totalitario como ese, en un país donde reina un tipo como Putin, que salgan 2.000 o 3.000 personas a reclamar es harto. Vamos a ver si hay algún grado de oposición interna en la élite, que es la que interesa, que es la que puede hacer algo al respecto, no la gente en la calle, la gente en la élite, los oligarcas rusos que están viendo que se les desploma la economía, que se desploman los bancos, las finanzas, el Banco Central, sus empresas ya no pueden negociar con nadie. Eso es tremendo. Eso podría generar presiones, yo no sé si un golpe de Estado contra Putin, pero sí presiones muy fuertes que no pueda él controlar y tenga que de algún modo encontrar un camino para salvar el rostro, para terminar con esta guerra. No sabemos cómo se va a dar esta cuestión. Realmente no sabemos. Así es que vamos a ver, vamos a seguir analizando y termino este programa que me ha resultado especialmente largo, tocando 2 o 3 puntos relativos a la Constitución, a la Convención Constituyente, de lo cual voy a simplemente por ahora, hay mucho tiempo por delante todavía para hablar de esto, decir un par de cosas. Creo que lo que ahora interesa no es ya las distintas proposiciones cada vez más delirantes que son aprobadas por este grupo de personas que en vez de estar tratando de construir una casa común para todos los chilenos, están simplemente tratando de construir una choza para ellos nada más. Ya da lo mismo. No sé si tiene mucho sentido probar lo que está a la vista, la locura, el delirio, no solo en el contenido, sino hasta en la forma en que lo expresan, de los puntos que quieren hacer. Ya ni siquiera tiene sentido hablar de que aquí hay gente que quiere refundar Chile. No quieren refundar Chile, quieren fundar varios países con lo que antes era Chile. Un país mapuche, un país huinca, el día de mañana un país de Aguita, un país atacameño, un país pascuense, un país patagónico, un país para esto y un país para lo demás allá, distintas regiones con sus propios congresos, sus propias leyes. Eso no es refundar un país, eso es destruir un país y crear otros países. No tiene sentido, por lo menos para mí hoy día no, examinar uno por uno las distintas proposiciones enloquecedoras que está produciendo este atajo de gente salida de los más remotos fondos y sin ninguna, diría yo, legitimidad democrática, de los más remotos fondos, de los más oscuros fondos de la ignorancia y la torpeza y la rabia y el rencor, y que la historia, en uno de esos chistes que a veces comete la historia, los puso en posición. O sea, no los puso la historia, los puso Piñera, en posición de hacer lo que están haciendo. No, el tema que ahora me interesa, que me va a interesar hoy día, en estos pocos minutos más que voy a hacer de programa y para más adelante, es la reacción que está empezando a surgir contra esto en el país. Como ustedes saben, apareció un grupo que se llama Amarillos por Chile, y se pusieron a sí mismos amarillos, por cuanto me imagino que son personas que en su momento votaron, gente buena, gente amorosa, gente cándida, gente con buenos sentimientos, que a todos le dijeron que sí al progresismo, que en su momento votaron sí a una nueva constitución, que en su momento votaron sí a lo demás allá, que en su momento votaron por Boric y que ahora se están dando cuenta, recién, lamentablemente siempre se dan cuenta tarde, de que estuvieron alimentando un cuervo que les va a sacar no solo los ojos, sino que las pelotas. Entonces, este grupo de Amarillos por Chile, que creo que lo organizó una persona muy destacada en el mundo de las comunicaciones, el señor Barnke, creo que se dice su nombre, no me acuerdo el nombre pila, Mauricio creo que es, pero no estoy seguro, se hizo público, pero ya se hizo público dando muestras de debilidad, diciendo, bueno, aquí lo que se necesita es diálogo, cuando resulta que el tema del diálogo hace rato que ya pasó esa vieja. Nunca hubo diálogo aquí a partir del año 19. Aquí se acabó el tiempo de los diálogos, de los encuentros ciudadanos, de las mesas, de la unidad, de la casa de todo, no por gusto de uno, sino que por gusto de los que quieren construir su choza, para los cuales el tema del diálogo no interesa. La derecha en la Convención Constitucional está vetada, no existe, se le niega todo, no se acepta nada. En la universidad, en las calles, la izquierda no acepta nada. Ellos no están por hacer acuerdos, ellos están por imponer de una forma o de otra. Si es por los votos, bueno. Si es por otra, con una manifestación, bueno. Si es funando, lo que sea.
Entonces es bastante ingenuo esto de, bueno, nosotros llamamos, todavía instamos a dialogar. Eso pasó. Eso debilita completamente al movimiento de partida. Un movimiento no puede tener estos miriñaki y decir, bueno, el diálogo, pero si acaso, si no hay diálogo, entonces ahí tendríamos que pensar en algo más contundente, como decir rechazo. Bueno, yo que lo escribí, y si ustedes no lo han leído, lo voy a decir. Esto es como si cuando partió la Coca-Cola, la bebida Coca-Cola, hubieran dicho, no, Coca-Cola refresca mejor. Si no hubieran dicho, mire, la Coca-Cola, si usted tiene sed y resulta que tiene mucha sed y resulta que no hay agua, bueno, ¿por qué en una de esas cómprese una Coca-Cola y tómela? Entonces, ya no estamos para decir diálogo, y si no hay diálogo, entonces veríamos otra cosa. No, este es el momento de decir rechazo. Sí, está claro para dónde va esta constitución, que ya no es una constitución, es un esperpento. ¿O alguien cree que después de las cosas que han aprobado, que pretenden aprobar, va a haber un cambio en 180 grados y esta constitución van a empezar a hacerse proposiciones razonables y las anteriores ya votadas van a ser desechas? ¿Cree alguien que va a cambiar el rumbo que sigue la gente? Los Rojas Bader, que dicho sea de paso, volvió, dijo él, para cumplir con mi trabajo. Flor de trabajo que puede hacer Rojas Bader. La sola existencia de ese personaje, con capacidad para determinar, aunque sea en un grado menor, porque él es 1 en 100, el futuro de Chile. Un personaje como él, un mentiroso, un impostor y un ignorante. Pero no es el único. Ante esa situación, viene Bankia y los demás firmantes, una serie de personalidades con nombres y apellidos importantes. Vienen a pedir un diálogo, vienen a pedir que recapaciten. Eso es necio, eso es ingenuo o eso es cobarde. O sea, todavía en la hora 25 nos atreven a decir de frentón, aquí solo queda un camino y se llama rechazo. Eso es. ¿Qué otro? ¿Qué otro camino? ¿Cree alguien que Rojas Bader, que el señor Fernando Atria, que la señora Loncón, o que fulanito de tal, o que el señor Baza, que todos los demás personajes salidos de estas oscuridades izquierdosas, rencorosas, van a cambiar? ¿Van a dejar de querer construir varios países sobre lo que era Chile? O sea, fabricar un Frankenstein con los restos mortales de Chile. No, amigos míos. No, amigos míos. Hace mucho rato, hace años ya de hecho, que pasó el momento de los diálogos. Permítanme, entre paréntesis, antes de continuar, porque tengo más. Compreoro.cl, si usted quiere tener una garantía en sus manos físicamente, de alguna parte, si quiere sus recursos, Compreoro.cl le da la oportunidad de comprar oro en distintos formatos, tanto en estos lingotes que les he mostrado tantas veces, como otros más grandes. Puede comprar plata con este formato, aquí hay 1 kilo de plata, o en otros puede comprar monedas, todo certificado, y puede guardarlo, el objeto físico de verdad, no es un puro símbolo, en la bóveda prueba de bombas atómicas de Compreoro.cl, y de ahí la puede retirar de verdad, el oro y la plata, cuando quiera, como quiera. Compreoro.cl. Continúo con Patricia Stocker, amigos. patriciastocker.com es el sitio de una empresa legal que se dedica única y exclusivamente a registrar marcas comerciales en Chile y el extranjero. Que no le vaya a pasar lo que le ha pasado a alguna gente que inician una actividad, les va a estar yendo bien, tan contentos, y de repente aparece el fresco de siempre a pedirles plata porque él había anotado, había inscrito esa marca primero, así que saltarín se llamaba el profeta. patriciastocker.com. Continúo con Advanced Security, una empresa de seguridad que le ofrece todo lo que le ofrecen las demás empresas: 24 horas de monitoreo, cámara, contacto con la policía y otros elementos más que yo les sugiero que los averigüe con ellos mismos. Tienen un sistema que lo encuentro muy divertido pero muy eficaz, además para espantar a los que pretenden entrar al recinto de su negocio, de su colegio, de su casa comercial, de la matriz de su empresa, etc. Advanced Security. Y para irme de una patada, ¿para qué vamos a interrumpir? ¿Quiere aprender inglés de una buena vez? Entrenainglés.com.
¿Por qué? Porque las clases las dan profesores de inglés y porque las clases son online y esas son las clases más potentes que existen en este mundo. Las clases online. Y si las dan profesores de inglés, le aseguro que usted va a aprender. Entrenainglés.com. Cualquier consulta, mande un mail a coordinación@entrenainglés.com. Y continúo con el mejor detergente, hecho en Chile, fabricado en Chile, diseñado en Chile, producido en Chile, repartido por Chile, todos trabajadores chilenos. Lavoclub, detergente para la loza uno, para la ropa otro, ambos biodegradables, ambos hipoalergénicos, ambos excelentes, ambos vienen en recipientes de plástico que se retiran y se reciclan, y usted puede agregar, cuando le retiran en su casa el viejo para dejarle uno nuevo, usted puede agregar todos los elementos plásticos que tenga y que no haya dónde meterlos, ellos los van a reciclar también. Y continúo, amigos, con un anuncio. El espacioajedrez.com les quiere contar que en abril se inician 9 cursos para todos los niveles, 9 cursos que son de 4 meses de duración y cuestan 21 luquitas al mes. Espero no equivocarme con la cifra, estoy recién partiendo y por supuesto yo a mi edad ya cumplí 73, ustedes comprenderán que ya no soy el que solía ser, me equivoco muchísimo, pero en lo principal, en abril empiezan estos cursos que han sido súper exitosos. Yo soy pariente de un chico que sí, ha seguido estos cursos y los sigue siguiendo. Era un chico bien habiloso, pero ahora se ha puesto realmente... Yo no me atrevo a jugar ajedrez con él. No he jugado nunca, pero no me atrevo. Pero sobre todo se ha puesto excelente. Su mente, que ya era inteligente, se ha puesto más ordenada, más disciplinada. Amigos, para los niños el ajedrez es vital. Y no olviden miclimo.com, la mejor climatización del planeta, premiada 2 veces, dispositivos de primerísima calidad y muy especialmente el servicio y la atención permanente. Eso es súper importante. La mejor máquina del mundo requiere una atención, un ajuste, verificar que está todo andando bien, que está al 100%, y eso no lo entregan otras empresas que supuestamente le ofrecen lo mismo. No es lo mismo, ni son los mismos aparatos ni son el mismo servicio. miclimo.com, estimados amigos, si es cliente del Banco Santander o del Chile, usted puede usar las tarjetas de sus bancos para comprar entre 3 y 24 cuotas precio contado. ¿Qué más se puede pedir? Y, como les decía, para resumir, esta es una guerra anticuada que no resuelve, que no responde a, podríamos decir, los conflictos históricos en gran escala del momento, que se están pleiteando, por así decirlo, en otra liga. Esto es una guerra anticuada. Esta es como la guerra en el intento de reconquista del Imperio Romano de Justiniano. Muy parecido. Una guerra que además hoy en día parece que ya no se pueden hacer guerras como antes. Parece que las guerras necesitan cierta discreción, confidencialidad. ¿Cómo hacer una guerra con todo lo que significa de brutalidad para que sea efectiva, con las cámaras por todos lados, con la internet? ¿Cómo? Usted en otros tiempos simplemente aplasta la voluntad de su enemigo, vaporizando su ciudad con un bombardeo brutal, como hicieron los alemanes con Rotterdam, por ejemplo, como hicieron los alemanes con Varsovia, en Polonia. Aparecía la noticia en el diario que bombardearon Varsovia. Ahora usted ve a la gente llorando, a la gente hablando, mandando mensajes, los periodistas sacando imágenes. Es difícil hacer la guerra así. Se metió en un berenjenal el señor Putin, se invadió un avispero. No tiene ninguna posibilidad de salir victorioso, aún si tiene la victoria militar y logra incluso matar a Zelensky, que demostró ser un tipo con cojones. Habrá sido comediante, pero ahora es un líder. Otros que parecían líder se han convertido en comediantes. O son comediantes. Y siempre lo fueron, pero parecían líderes. No voy a dar ejemplos, por favor, locales. ¿Para qué? Están a la vista. Se metió en un problema tremendo y lamentablemente de algún modo el mundo va a tener que ayudar a Putin a salir del problema para que no siga subiendo la apuesta, porque si sigue subiendo la apuesta no sabemos en qué va a terminar esto. Yo espero que antes de que se llegara a ese punto le corten la cabeza a Putin en Rusia.
O sea, alguien le diga, hasta aquí nomás llegaste, compadre, nos estás hundiendo a todos. Pero como les dije con el ejemplo de Hitler, eso es súper difícil en este tipo de regímenes. Precisamente porque son ese tipo de regímenes. Hay un control verticalizado, hay miedo. El miedo es el gran pegamento de estos regímenes. Todo el mundo tiene miedo de lo que piensa el que está arriba y el que está abajo. En una de esas pueden estar todos descontentos con la actuación del líder, pero no lo saben y no se atreven a manifestarlo. Se requiere alguien con mucho coraje para ver si, al hablar él, otros se suman, que también tienen que tener un grado de coraje. Y el coraje es una de las virtudes más escasas que existen en el mundo. La valentía va contra todos los instintos humanos, que primero que nada y primero que ninguno, y el más fuerte de todo, es el instinto de supervivencia. La cobardía es la manifestación psicológica del instinto de supervivencia. Entonces, entiendo que ya hoy día unos oligarcas rusos abiertamente manifestaron su deseo de que la guerra se terminara, porque están sufriendo daños económicos brutales, ni siquiera se pueden mover de su país, están prohibidos los vuelos de aviones de todo tipo en el continente europeo, quedaron prisioneros en su propio país estos oligarcas, sus negocios se están derrumbando, eso va a ser una presión muy fuerte. Aquí va a tener que haber mucha sabiduría de parte del propio Zelensky, que ha manifestado ya que tiene coraje. Yo creo que va a manifestar también que tiene inteligencia en el sentido de encontrar, aunque va a ser muy difícil, una salida para que Putin pueda retirarse, si no elegantemente, al menos disminuyendo un poco los costos. El otro camino, insisto, que es insistir con los recursos militares rusos y finalmente, por último, por el puro peso de los números, aplastar la resistencia ucraniana, que ha sido feroz, pero finalmente una resistencia feroz se puede aplastar al final si usted pone más recursos. Aún en ese caso, Rusia quedaría en una situación, pero ruinosa en todos los sentidos. ¿Cómo va a afectar eso al mundo? ¿Cómo se va a reorganizar Europa, el planeta, las relaciones de poder? ¿Qué va a hacer China, que está tomando lección de lo que pasa? Quizás se intenta invadir Taiwán. ¿Cómo va a repercutir en la economía mundial? No para bien, desde luego. ¿Cómo va a repercutir en la economía chilena? ¿Cómo va a repercutir en la economía del planeta, que recién estaba tratando de recuperarse de lo que pasó con la pandemia? Todo eso lo iremos viendo en el curso de la semana, en el curso del año. Espero que usted me acompañe en estos análisis. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estaríamos viendo mañana.